Cuando observamos cómo son las cosas en el mundo, podría parecer que todo sucede al azar, sin ningún orden. Sin embargo, esta perspectiva choca con el idealismo inherente que reside en nosotros. A menudo conduce a un sentimiento de desesperanza, ya que nos vemos a nosotros mismos como espectadores impotentes en el teatro de la vida. Pero, ¿es realmente así? Profundizando, surge una narrativa diferente. Una que sugiere una conexión más profunda entre causa y efecto. En lugar de atribuir los problemas del mundo a la mera casualidad, podemos discernir un patrón arraigado en la violación de leyes naturales. Estas leyes, como hilos invisibles tejidos en el tejido de la realidad, gobiernan la esencia misma de nuestra existencia. Guían el cosmos con una mano firme, dictando el flujo y reflujo de los acontecimientos. Comprender y alinearse con estas leyes es desbloquear una clave de claridad en medio de la confusión. Es una invitación a restaurar el orden desde el caos, no forzando al universo a nuestra voluntad, sino armonizándonos con la sinfonía de la creación. Nuestras condiciones presentes, lejos de ser accidentes arbitrarios, son resultados moldeados por las elecciones que hacemos en relación con estos principios universales. Debemos reconocer una verdad en nuestro mundo agitado. Muchos de nuestros problemas provienen de no planificar con anticipación y perder nuestro sentido de lo correcto y lo incorrecto. Idealmente, una civilización debería ser un faro de progreso, un vehículo para el mejoramiento de la experiencia humana colectiva. Pero, al navegar las corrientes de la ambición y la competencia, la esencia de la integridad personal puede desvanecerse en el trasfondo. Nos hemos obsesionado con la ganancia individual, atrapados en una búsqueda implacable del éxito que a menudo opaca el tapiz mayor de la prosperidad compartida. Es como si hubiéramos olvidado que el verdadero legado de una civilización no reside en sus logros materiales, sino en su capacidad para nutrir y elevar a cada individuo dentro de ella. Entonces el camino para descubrir quiénes somos reside en reavivar el espíritu de la integridad personal, reconocer nuestra interconexión y estar unidos como guardianes de un propósito mayor. Estos son los pilares de una civilización que prospera sobre la base del bienestar colectivo. Al entretejer los hilos de nuestras ambiciones en el tejido de una sociedad armoniosa, damos pasos hacia la comprensión no solo de nuestra propia identidad, sino también de la identidad del mundo que habitamos. En estos tiempos inciertos, podemos preguntarnos cuál es nuestro propósito en la vida. ¿Qué es lo que estamos destinados a hacer en este mundo complicado? Una pregunta que ha sido reflexionada por pensadores, eruditos y buscadores a lo largo de las épocas, cada uno aportando sus ideas a una gran sinfonía de entendimiento humano. Algunos encuentran consuelo en la noción de una vida después de la muerte, un reino donde las cargas de este mundo se disipan en el olvido. Pero a medida que recorremos los pasillos del conocimiento y la reflexión, toma forma una narrativa diferente. Sugiere que la existencia no es un momento fugaz en el tiempo, sino un viaje eterno de crecimiento y aprendizaje. Esta visión nos desafía a asumir la responsabilidad de nuestras elecciones y acciones, pues éstas repercuten a través de las corrientes del tiempo, dejando una marca indeleble en el tejido de la realidad. Nos invita a emprender un camino de control ético y crecimiento personal, moldeando nuestro destino a través del crisol de elecciones conscientes. Y en este viaje encontramos los hilos del propósito que ondean en el núcleo mismo de nuestro ser. El miedo, ese formidable espectro que puede acechar incluso los corazones más valientes, a menudo emerge de las sombras de lo desconocido. Sus tentáculos se entrelazan con nuestros pensamientos, engendrando ansiedad e incertidumbre. Pero ¿y si el miedo en su totalidad no es más que una fuerza malinterpretada,
un espejismo creado por una interpretación errónea, la idea de que el miedo está ausente del orden natural del universo. Desafía nuestras percepciones, nos obliga a reconsiderar el origen de esta potente emoción. El miedo, cuando se destila a su esencia, parece surgir de una red de malentendidos, un enredo de falsedades que envuelven al mundo en sombras. Encuentra sus raíces en relatos de fuerzas malévolas y enemigos invisibles que conspiran contra la humanidad. Pero a medida que viajamos hacia nuestro interior, al contemplar el espejo de la autorreflexión, encontramos la llave para desbloquear las cadenas que nos atan al dominio del miedo. Es una invitación a asumir la responsabilidad de nuestros propios errores, a dejar de proyectar la culpa hacia entidades externas. Al dirigir la mirada hacia adentro, descubrimos el camino hacia la liberación, rompiendo el ciclo de negatividad que el miedo tan a menudo perpetúa. Imagina un principio soberano que sustenta toda la existencia, una fuerza que puede compararse con un gran tapiz donde las divisiones y manifestaciones son solo hilos tejidos en un todo indivisible. Este principio, sea llamado Dios, vida o mente infinita, sirve como el lienzo sobre el cual se despliega la obra maestra de la realidad. En este panorama expansivo, cada hilo posee una bondad inherente que contribuye a la armonía del conjunto. Y sin embargo, al entrar en este mundo, nuestra percepción está nublada. No llegamos con un entendimiento pleno de la unidad que une todas las cosas. En cambio, se nos encomienda una misión profunda: desplegar gradualmente nuestra conciencia, ascender la escalera de la virtud a través de la elección personal. Este mundo, en su complejidad y enigma, se convierte en una especie de escuela, un reino donde el viaje del despliegue es guiado por la búsqueda de la pureza. Es un camino que nos llama a abrazar disciplinas que purifican nuestra esencia, desde prácticas dietéticas hasta ejercicios que moldean nuestros vehículos físicos. Y en este proceso gradual de purificación, nos acercamos al núcleo de nuestra existencia, desenredando los misterios que velan nuestra percepción. Imagina un viaje de purificación que va mucho más allá del ámbito de la limpieza física. Es una travesía que se adentra en la esencia misma de nuestro ser, recorriendo los paisajes de la emoción, el intelecto y el físico. En tiempos pasados, este proceso se ejemplificaba a través de regulaciones dietéticas y ejercicios que buscaban cultivar un estado de armonía interior. La purificación en su esencia no es un mero ritual, sino una transformación profunda que nos acerca a la sinfonía de las leyes universales. Nos invita a esculpir un vehículo que resuene con los ritmos de la creación, un vehículo que pueda alojar la sabiduría obtenida de la danza armoniosa de la existencia. Al embarcarnos en este viaje, nos alineamos con los susurros de antiguos sabios que reconocen la importancia de la obediencia al plan universal y a la voluntad del cielo. En esta danza de purificación, nos encontramos tejiendo un tapiz de conducta moral y ética, inspirándonos en los anales de la historia, desde los antiguos códigos legales como el de Hammurabi, hasta los principios eternos grabados en el mismo tejido de la realidad. Descubrimos un camino que conduce a la armonía social y a la realización de nuestro potencial inherente. Las leyes, ya sean forjadas por manos humanas o reveladas por el cosmos mismo, juegan un papel fundamental en la configuración de nuestra realidad. Al asomarnos por los corredores del tiempo, encontramos el código de Hammurabi, que se cree fue otorgado divinamente al gran rey. Este código, reflejo de leyes eternas que rigen la existencia, sirve como testimonio de la alineación entre las leyes humanas y los profundos ritmos del universo. En esta delicada danza entre las leyes temporales y eternas, emerge una verdad fundamental: el legislador eterno, caracterizado por una sabiduría y bondad infinitas, es el arquitecto supremo del cosmos. Servir a esta verdad, obedecer las leyes de la naturaleza,
es abrazar un camino que conduce a la tranquilidad y la alegría. Por el contrario, atarnos a la falsedad y la ignorancia es sembrar las semillas de la miseria. A pesar de la necedad humana, aún hay un destello de esperanza. La misma ignorancia que perpetúa la negatividad puede ser transformada, alquimizada en sabiduría y amor. El futuro del mundo, parece, descansa sobre los hombros de quienes se atreven a corregir los errores del pasado, quienes se atreven a alinear sus acciones con los principios eternos que guían el cosmos. A lo largo de la historia, una tendencia recurrente ha sido la búsqueda de poder y el deseo de controlar a otros, que en última instancia resulta infructuosa. Y sin embargo, en medio de esta implacable búsqueda, resuena una verdad contundente. Las leyes de la naturaleza son inquebrantables, inmutables ante los caprichos de los mortales. No importa la grandeza de la ambición, ni la magnitud de la conquista, las leyes divinas que gobiernan la existencia permanecen como pilares inmutables. Es dentro de este tapiz de la realidad que la verdadera grandeza se revela, no en la conquista de otros, sino en el dominio de uno mismo. El gran plan, una intrincada red tejida por las manos del destino, imagina un mundo donde prevalece la integridad, los valores falsos son erosionados y la autenticidad reina suprema. Es una visión que nos insta a ser fieles a nosotros mismos, a navegar las turbulentas corrientes de la existencia con una conexión inquebrantable con la realidad inherente que nos une a todos.